Cada vez que yo tengo que tratar de comprender lo que pasa en Chile, un país que quiero mucho, que he estado en muchísimas oportunidades, voy a la gente que sabe, a la gente que me hace pensar, la gente inteligente, que puede mirar más allá de la coyuntura. Y una de esas personas se llama Alberto Mayol, es un sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, y la verdad siempre es un lujo conversar con Alberto, y lo tenemos en línea, así que vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Alberto? Pedro Brigger te saluda de Buenos Aires, estoy acá con mi compañero que se llama Pesqui. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Pesqui? Gusto. Bueno, Alberto, a ver, hemos conversado en muchísimas oportunidades, nos conocemos hace tiempo. El presidente Sebastián Piñera decía que Chile era un oasis. Mirando retrospectivamente, sé que pasó muy poco tiempo, como decía una vez Chu Enlai cuando le preguntaron sobre la Revolución Francesa qué balance hacía, dijo que apenas pasaron 200 años y era muy difícil evaluarlo porque no había pasado suficiente tiempo, y acá estamos hablando de apenas una semana. ¿Qué pasó, Alberto? Mira, lo interesante justamente, el presidente Piñera dijo que era un oasis 2 días antes de que el oasis de venir al infierno, y literalmente con un conjunto de ciudades, no solo Santiago, pero evidentemente Santiago llevando la delantera, directamente incendiadas por todas partes, en una movilización que no tuvo líderes en la contraparte, que no tuvo ningún antecedente desde el punto de vista de un calentamiento social previo, sino que de pronto estalló de un día para otro, dando una señal de que aquí algo se rompió, y se rompió completamente. Y ese es el gran tema, y eso es lo que en el fondo, de pronto, como una verdad completamente imposible de negar, obviamente siempre existe gente que la niega, esto se transformó en una certeza, y lo que estamos hablando hoy día entonces acá en Chile es, incluso incluyendo la derecha, es hasta dónde hay que recortar el modelo de sociedad, el modelo económico, la sociedad de consumo, el neoliberalismo, hasta dónde hay que recortarlo, porque evidentemente así como está, no está funcionando. Y esto es una larga historia que tiene bastantes años, donde se observó y se notó la existencia del malestar social, las problemáticas de la desigualdad, la ausencia de derechos sociales, una sociedad cara, una sociedad de consumo con los mercados muy desarrollados y con los derechos muy poco desarrollados, y en ese contexto no se escuchó cada vez que se quitaba la fiebre, volvían con las mismas políticas, y ahora algo se rompió definitivamente. Cuando algo se rompe, Alberto, como está pasando en Chile, que parece un dique que contenía, se desborda por todos lados. Yo veía el viernes a la mañana, por ejemplo, las manifestaciones en las carreteras, cortando las carreteras con el tema de los peajes, que decían basta del TAC, basta del peaje tan caro. Da la sensación que las reivindicaciones ahora salen a borbotones por todos lados. ¿Qué es lo que más te asombra? Porque hay cosas que venimos viendo en Chile ya hace tiempo y que las hemos conversado más de una oportunidad. La educación, la salud, la jubilación, las mujeres el año pasado. ¿Hay algo de todas estas protestas que vos digas, esto me sorprende, esto no me lo esperaba, esto es novedoso? Mira, lo que no era esperable era la magnitud del agujero escondido que había. Yo vengo, pero gracias a una investigación muy grande que me tocó hacer hace exactamente 10 años, el 2011 fui uno de los pocos sociólogos que dijo que efectivamente lo que estaba en juego en ese instante era la pérdida radical de legitimidad del modelo de sociedad. Y eso fui denostado en la negación muy fuertemente. Ahora, efectivamente varios han llegado a decir, bueno, aquí se está ratificando una tesis como la que se planteó entonces. Entonces, había cosas que eran esperables. Por ejemplo, era esperable que de alguna manera la gente empezara a dejar de pagar, porque la sensación de que había una deuda por parte del sistema económico con las personas por un conjunto de tradiciones y problemas, esa sensación de deuda no se podía cobrar por parte de las personas. Y lo único que había existido como revancha era dejar de pagar el autobús, como un mecanismo de protesta cotidiano. Y
Y sin embargo, las deudas que tenían las personas con el sistema financiero sí eran fácilmente cobrables. En este instante en Chile, y quizás por cuánto tiempo, no hay en los tribunales de justicia ni un solo requerimiento de demanda para que alguien pague una deuda, ni una orden de embargo se está acusando, no hay nada de eso. El sistema está completamente detenido porque no se le puede ir a cobrar a nadie porque nadie va a pagar. Entonces, esto de la cesación de pagos era una posibilidad que a mí me parecía que podía ocurrir más a la manera chilena clásica, que es como una cosa soterrada, no demasiado explícita. Pero esta cosa fue todo lo contrario, vamos a decirlo así, sin pretender ninguna ostentación de un arquetipo, pero pasó más de una manera argentina que de una manera chilena. De pronto apareció la protesta, sabemos que en Chile la palabra protesta es una mala palabra, aparecieron las protestas sin líderes, sin conducción de ningún tipo, y sencillamente se destruyó, sin que nadie dijera que estaba demasiado mal, el principal atributo tecnológico y bien público que existe en Santiago, que es la red de metro. Y sin embargo, el grueso de la gente que lo miraba decía, no sé si está tan mal. O incluso gente que aplaudía mientras ocurrían los incendios. Entonces, estamos hablando de que aquí estalló de una manera muy inesperada, de un día para otro, literalmente, mediante muchos errores del gobierno, no cabe ninguna duda, pero esto estalló en una proporción enorme y pasó rápidamente de un problema que estaba relacionado con el transporte a un problema que tenía que ver con los saqueos de supermercados, a un problema de seguridad, de derechos humanos, luego a los autopistas, el costo de las autopistas, y en el fondo a todo. Y eso es lo que para el gobierno se le convirtió en un infierno porque es multisectorial. Sí, te escuchamos. Hola, Alberto. Entonces, entonces, en ese contexto es que uno puede decir, mira, ¿cómo administra cualquier gobierno, en este caso un gobierno de derecha, donde la palabra empresario, la palabra presidente y la palabra Estado son la misma persona? Porque la gracia del poder político es que el poder político, al estar separado del poder económico normalmente, y la institucionalidad casi como un tercero que aliviana, que edulcora la realidad, permite más o menos administrar situaciones como esta. Con Sebastián Piñera gobernando, con uno de las 5 fortunas del país principales, millonario, presidente y institucionalidad pública son la misma cosa. Entonces esto tiene muchas dificultades de administración. Claro. Fíjate, Pesqui, lo que está planteando Alberto. Les recuerdo que estamos hablando con Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Santiago en Chile. Estaba escuchándote y pensaba, y lo quería compartir también con Pesqui, algunos de los artículos que habías escrito en Nodal, el portal que yo dirijo, ya allí por el año 2015, hace 4 años, respecto de lo que significaba el retorno de Bachelet, las dificultades o las oportunidades perdidas de Bachelet y lo interesante que se está planteando. Alberto, es un placer para mí poder hablar contigo, poder saludarte. La verdad, tengo 2 preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con deuda, ¿no? Nombraste mucho la palabra deuda como si fuese una sociedad endeudada, ¿no? Como que tiene deudas por todos lados y que la gente en un momento se cansó y dejó de pagar las deudas. Y por el otro lado, eso me llamó la atención, y por el otro lado te quería preguntar que se ven imágenes de una sociedad movilizada, una sociedad que dice basta, pero que no encuentra canales institucionales como para poder llevar a cabo estas protestas, por ejemplo, de forma política. ¿Cómo está el clima político también en Chile? ¿Hay una vía, un canal que es a través de la política, de algún representante, algún líder político que canalice estas protestas para que se lleven a buen puerto? Mira, el tema de la deuda tiene 2 factores muy importantes para partir por allí. El primer factor es que efectivamente una sociedad de consumo significa que el mecanismo que tiene la sociedad para integrar a las personas es el consumo. Si tú no consumes, no estás integrado en la sociedad, por lo tanto es bastante grave, es como estar excomulgado en la Edad Media. Entonces, las personas necesitan consumir y para ello necesitan ingresos. Los ingresos, si miramos la mediana de ingreso, por ejemplo, en Chile, está en unos $700 mensuales. Y la verdad es que el costo de la vida es muy alto en Chile. Todos los que han venido a Chile saben que
las cuentas en general, hay muy pocos subsidios a bienes públicos, a servicios básicos del hogar. Una cuenta de electricidad puede costar perfectamente mensualmente $100, la cuenta del agua puede costar otros $100. O sea, estamos hablando de las universidades públicas valen $400 mensuales, comer en la universidad pública vale $5. Yo vengo llegando de México, allá $0,05 la comida para los estudiantes. Entonces, evidentemente cuesta entender que aquí hay una presión de la vida cotidiana muy fuerte que se resolvía mediante los créditos. Las personas seguían tomando y aumentando su grado de deuda sistemáticamente. ¿Y cómo esto lograba funcionar? Bueno, muy simple. Había que producir una cifra de crecimiento económico suficiente para que esto fuera tolerable por el sistema. Cualquier baja en el crecimiento iba a hacer rápidamente que las personas dejaran de tomar deuda, de consumir, lo que para el sistema es impresentable. Por tanto, lo que hacía todos los ministros de Hacienda era decir, no se preocupen, consuman igual porque esto va a volver a estar en la normalidad. La gente siguió consumiendo y hoy día vemos en los datos oficiales, datos del Banco Central, que efectivamente la deuda como porcentaje del ingreso se disparó literalmente en 2 años. En 2 años se disparó. Entonces, las personas ya no fueron capaces de administrar este proceso. Y la deuda entonces es parte muy importante de todo esto, que se añade a un factor político con la deuda. Las empresas financieras en Chile han pasado por enormes crisis. Se considera que han abusado, han defraudado, han hecho arreglos que están en el límite de lo ilegal, cuando no la ilegalidad, muchas están siendo demandadas, y por tanto hay una sensación de que en ese lugar además estamos tratando con unas entidades que no han cumplido el pacto de relación mínima en la sociedad. Por tanto, allí el malestar, entonces no solamente hay un problema con esos grupos, sino que además hay un problema operativo, y eso hace que el cóctel sea explosivo. Desde el punto de vista político, bueno, hay que decir que hay una responsabilidad grande de todos los actores que se negaron a ver esto sistemáticamente por muchos años, por muchísimos años. El malestar social es una palabra prohibida por la élite política chilena. Cuando apareció en 2011 con mucha claridad, durante un par de meses lo reconocieron como un fenómeno que podía requerir atención, pero luego que se quitó la fiebre tomaron la decisión de que no. Luego, esto es Chile, por tanto los chilenos, ¿qué fue lo primero que hicieron después de todas estas crisis? Recurrieron a los tribunales de justicia. No puede ser nada más tiernamente tímido que ir a los tribunales de justicia para todo esto. Y la gente fue hacia allá. ¿Y qué contestó la élite chilena? No debemos judicializar el mercado y la política. No debemos judicializar. Un camino institucional, un camino... No nos olvidemos que, insisto, esto es Chile. En Chile se vende la ley en los kioscos en la calle. Y la gente va y compra la ley. O sea, de eso estamos hablando. Bueno, se judicializó y resulta que se satanizó la judicialización. Entonces, se fue agotando el crédito. Y luego hay una responsabilidad mucho menor que la de las coaliciones principales, que es la de la coalición nueva, en la cual yo participé activamente hace 2 años, que es el Frente Amplio. Hay una responsabilidad porque el Frente Amplio nace de las movilizaciones del 2011, que es una historia más lenta, pero parecida a la de Podemos en el fondo en España. Nace, se logra llevar un 20% de la votación a la presidencial, y es el que está, la única fuerza política que estaba señalando aquí hay que terminar con el modelo económico instaurado en dictadura, la única. Bueno, todo este tema que hoy día explotó, es el gran tema del Frente Amplio. Y sin embargo, durante el tiempo que llevamos con una participación importante en el Congreso y con una votación importante presidencial, el Frente Amplio no ha logrado vertebrar este proceso ni dar propuestas concretas. Y en ese contexto, de hecho, esta movilización estalla sin que el Frente Amplio tenga realmente ningún protagonismo, quedándose fuera del lugar donde tuvo liderazgo y preferencia. Entonces, no hay conducción política hoy día, y no hay vertebración de ningún proceso, y lo único que ha dado un poco de tranquilidad, irónicamente, ha sido las marchas multitudinarias día por día. Esto todos los días está ocurriendo intensamente. Ahora, en 1 hora más, comienza la marcha de hoy, y mañana hay otra, y pasado mañana hay otra, y cada día ha sido con más gente, y esas marchas
de alguna manera ha sido el reemplazo de la destrucción, el saqueo, las quemas, en fin. Por lo tanto, de alguna manera le ha dado un contenido político a esto, pero no hay ningún actor en el sistema político que hoy día pueda decir: yo participo de esta escena otorgando un contenido. Estaba escuchándote, Alberto, les recuerdo, estamos hablando con el sociólogo chileno Alberto Mayol, que mencionaba Podemos, y le comparto con la gente que nos está escuchando que justamente Podemos nació en mayo del año 2014, y Alberto y yo compartimos un seminario internacional justamente en Madrid, que no tenía que ver con el tema Podemos, pero que estábamos ahí cuando fue la elección al Parlamento Europeo, y que bueno, fue una oportunidad de verlo juntos. Fue el inicio de Podemos públicamente. Ahora, vos señalabas esto del Frente Amplio, y yo siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar, y a mí esto también me hace mucho recordar el 2001 en la Argentina, cuando se da el estallido social y prácticamente nadie de la clase política se encuentra en las calles porque no pueden estar en las calles. Entiendo por lo que vos decís respecto al Frente Amplio, que el Frente Amplio no tiene la capacidad de liderar o ponerse al frente, como a veces pasa cuando hay estallidos, que hay un partido político, un sindicato que se puede poner al frente de un movimiento o no. En el caso concreto del Frente Amplio, ¿qué pasa con la gente que está en el Frente Amplio cuando va a las manifestaciones? ¿La reciben bien, la reciben mal? ¿Qué pasa con gente de otros partidos políticos? ¿La reciben bien, la reciben mal? ¿Quiénes participan en las manifestaciones? ¿Los reconocen? Sí, mira, en general ha habido un cierto resguardo. En general no ha habido ningún inconveniente con la participación en las manifestaciones, porque las manifestaciones que han sido convocadas ciudadanamente han sido muy, muy tranquilas en general, y las escenas de disturbio y conflicto han sido al final de las manifestaciones y no durante ellas, o no han sido bajo ninguna perspectiva en la misma manifestación, sino que han ocurrido en otros espacios, porque esta vez lo que pasó fue que esto se manifestó en muchos lugares de la ciudad de distintas maneras, entonces fue bastante fuerte, y por primera vez en la historia de Santiago hubo marchas autoconvocadas, sin liderazgo, nuevamente insisto en esto, en las comunas más ricas. Claro. Entonces, efectivamente, hay un avance importante, pero en general la gente, efectivamente, el Frente Amplio sí puede participar en las marchas sin que haya grandes inconvenientes, aunque hay varios de los líderes que no se han arriesgado demasiado a asistir, no han asistido, pero evidentemente sí pueden, y normalmente más allá de un grito o alguna cosa no va a pasar nada, porque no es que no es la magnitud de la traición que se les indica a la Concertación, por ejemplo, después Nueva Mayoría, claro. Que esa magnitud de traición es la que más duele, y hoy día se ha denostado mucho. Por ejemplo, Ricardo Lagos salió diciendo, yo vengo diciendo esto hace años, de que hay que ponerle atención a la igualdad, y resulta que hace 2 años, o sea, no hace 10, ni hace 5, ni hace 20, hace 2 años en una entrevista él dijo: la prioridad exclusiva debe ser ahora el crecimiento, y lo demás es música. Entonces, estamos hablando que están todos diciendo todo, hasta la derecha, ¿verdad?, diciendo, miren, ahora tenemos que poner atención a la igualdad, en circunstancias que en Chile la igualdad era una palabra que prácticamente con el modelo no se podía mencionar. Claro, ahora todo el mundo sale a decir, no, yo hace mucho tiempo que vengo planteando esto, por supuesto, yo lo dije, yo lo vi, era indispensable. Yo escuché la entrevista a Lagos esta semana, fue muy impresionante, porque encima le preguntaron sobre el toque de queda, como le dejaron servido para que Lagos dijera, estoy en contra del toque de queda, y dijo, bueno, hay que analizar las circunstancias, el momento, depende. No salió fuertemente en contra del toque de queda. No lo hizo. Y además que ya ha habido una cierta complacencia, más allá de la crisis enorme para el gobierno, pero ha habido una complacencia en aceptar las versiones respecto a cómo se llega al toque de queda. No hay que olvidarse que el toque de queda se convoca no en el momento más álgido, se convoca antes. Claro. O sea, esto se incendia literalmente con el estado de emergencia ya nombrado. No fue el último recurso, sino que en la práctica fue en el estado de los recursos que usó el gobierno, fue el tercer recurso. Entonces, cuando uno ve la incapacidad política de un gobierno que al tercer recurso, mientras una ciudad se le está empezando a complicar en manejar una crisis, ¿ya?, saca a la fuerza militar, tú dices, bueno, ¿y qué queda para el último recurso? Claro.
Es lo que yo pensaba todo el tiempo, sí. Claro, una incapacidad política. Y eso es lo que se está revelando en estos días, se ha revelado esta semana, y se comenzó a revelar la semana anterior. Esto fue una comedia de equivocaciones al principio. El estallido social encontró un lugar porque encontró además un poder titubeante que le fue señalando todo lo que le dolía, y entonces cada vez que decían, a mí me duele cuando usted ataca el metro, entonces todos dijeron, vamos por el metro. pero la verdad es que los errores vienen del gobierno. A cada evento de anormalidad pequeño que fuese, el gobierno le sumó otro. O sea, esto partió con, literalmente, chiquillos de 15 años saltando los torniquetes del metro, haciendo actos de propaganda de la evasión del metro en contra del alza de las tarifas. Y ese hecho redundó en que el gobierno tomó la decisión de meter a los carabineros, a la policía, al interior del metro, y luego meter a las fuerzas especiales de carabineros más violentas adentro del metro. Y fueron sobrepasados porque ahí a los chicos se sumó la gente que estaba en el metro entrando e hizo lo mismo. Y cuando eso ocurrió, tomaron la decisión de poner carabineros en las puertas de todas las estaciones de metro, cerrar muchas puertas, poner pequeños espacios para poder ingresar, hasta que finalmente la gente empezó a romper las puertas y pasaba en hordas. Y luego tomaron la decisión, para colmo, de ir cerrando estaciones, hasta que en un momento de locura total cerraron todas las estaciones de metro por daños equivalentes a $1 millón menos incluso. Eso era lo que había en años. Hicieron un escándalo con el $1 millón. Hoy día, solo en lo que cuesta los arreglos del metro, más infraestructura pública, estamos en $500 millones. Pasamos de 1 a 500 millones de dólares gracias a la impericia del gobierno, solo en dinero. Eso sin contar todo lo que cuestan los saqueos a privados, lo que cuesta las quemas de otras infraestructuras, en fin, o sea, estamos hablando de lo básico. Entonces, realmente aquí hubo una impericia enorme, y los militares son entonces convocados antes de los saqueos. Y los saqueos ocurren con los militares, porque la gente sabe hoy día que un militar no está en condiciones, por la sociedad chilena como está, hoy día, de salir a la calle y usar sus armas. Entonces sacaste a los militares solamente para mostrarlo, y eso se reveló entonces un error enorme, porque el gobierno sencillamente quiso dar una demostración de fuerza y de una demostración de debilidad. Sí, es verdad, y lo estamos siguiendo, como te decía, con mucha atención. Alberto, te agradecemos tu tiempo, realmente nos ayudaste a comprender un poco mejor lo que está pasando en Chile, y claro, uno no deja de pensar en tanta música que hay de Chile, de esas canciones, Adiós General de Sol y Lluvia, Adiós Sebastián, el estribillo, y las Alamedas, ¿no? Las Alamedas, esa famosa canción de las Alamedas que ha sido tan fuerte, ¿no? Tan poderosa. Te agradecemos. Es que esto viene efectivamente en esa dirección, ¿no? O sea, no sé si va a llegar a la posibilidad que efectivamente haya una crisis al nivel presidencial, pero la dirección hacia donde se dirige, evidentemente es hacia allá. Bueno, las Alamedas están colmadas de miles y miles de personas. Sí. En ese sentido ya se abrieron. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto como siempre, Alberto. Muchas gracias, nos vemos. Por supuesto, un abrazo grande.